Bueno, buenas noches. Iniciamos este día, jueves 12 de agosto del 2021, la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Antes del desarrollo de la clase, ¿verdad? Iniciaba diciéndoles a ustedes con respecto a la entrada, ¿verdad? De todos los que en la pues clase tienen que estar, ¿verdad? Son aspectos que también se los dije, que la universidad dice que no, que deben de estar, pues si no se les omite a ustedes, eh, que se les pueden meter nota, ¿verdad? Porque nosotros todo eso lo tenemos que estar reportando a la universidad. Solo les pido que por favor ingresen a la clase, ¿verdad? Esto les va a contribuir a ustedes, participen, les va a ayudar a ustedes a que, pues, eh, contribuyamos, pues, de acuerdo a a lo que poco que sabemos, o poco o mucho que sabemos, ¿verdad? De la materia, ¿verdad? Entonces, solamente eso pedirles. Por otro lado, como aviso, yo les decía que hay 8 personas inscritas en la materia, ¿verdad? No, la única que no veo acá, 2, 4, 6, es eh, a Yajaira Abigail Aguiluz Sandoval, y no veo quiero ver, a Rodolfo Humberto López Perdomo. Los demás sí me aparecen a mí. Sin embargo, había una persona incluso este, que entra a una clase y que no me dice si está inscrito o qué, que hubo la vez pasada. O sea, y eso me trae un tanto porque, ¿verdad? Yo no pudiese ayudarles a ustedes para que pudiera consignarle las notas. Yo les decía que ustedes tendrían que ver en la plataforma que ahí esté, o sea, que estén inscritos ustedes, ¿verdad? Primeramente con la universidad, que puedan entrar a la plataforma, que puedan hacer el examen, que les aparezca. Yo he estado viendo todos, permítanme. Buenas noches, Yajaira Abigail, ¿me logra ver y escuchar? Buenas noches, Yajaira, ¿me logra ver y escuchar? Hola, buenas noches, sí. Ok, bueno, como les decía, o sea, hay 7 de los 8 que me aparecen inscritos. Entonces, si no me aparecen a mí, a mí va a ser difícil que yo les ponga nota, ¿verdad? Pero quien puede solventar toda esa situación son ustedes, ¿verdad? Entonces, si hay alguna dificultad y todo en la plataforma, ¿verdad? Yo no pudiese ayudarles si ustedes no me dicen nada. Entonces, eso pedirle en favor. La otra cuestión es que yo he estado viendo todo el día a ver si han entrado a la plataforma. Yo he visto, ¿verdad? A excepción de 3 personas que no han entrado, ¿verdad? Las demás todos, digamos, todos han entrado a excepción de 3 personas. Y 3 personas ya hicieron el examen, el laboratorio, ¿verdad? Hay notas muy buenas y me alegra mucho porque veo que están atentos en la clase. Mis exámenes no son tan difíciles, ¿verdad? Y menos en el hecho de esta forma de hacer en la plataforma. Entiendo que todo lo han visto, ¿verdad? Eh, entiendo, nada más, ¿verdad? Hay otro alumno ahí inscrito, que permítame, solo para que ustedes se las voy a compartir, solo para que ustedes vean, ¿verdad? De que no aparecen, ¿verdad? Entonces, o si aparecen, aparecen una que no se sabe quién, permítanme, no, esta no. Permítanme, no sé por qué no me aparece la página. Aquí está. Logran ver la página, ¿verdad?
Uy, Sí, me voy a posicionar en la universidad, el portal. ¿Ven el portal en este momento o solo aparece lo de lo que está en la en el aula virtual? ¿Me escuchan? hola, Sí sí. se ve. Ok, se están, vaya, entonces acá lo que les estoy diciendo a ustedes, aquí me aparecen todas las personas, ¿verdad? Que están inscritas, que están, este, digamos, permítanme. Y aquí me aparecen quién no ha pasado, ¿verdad? Entonces, este William, quiero ver quién es el... No, no, perdonen, perdonen, me he equivocado ahí. Pero si ustedes ven, acá son 3 personas que han pasado. Acá están todos los inscritos, ¿verdad? Camila Contreras me parecía, pero ella no ha entrado a clase tampoco, ¿verdad? Y no me aparece en el cuadro de reportes. No sé si específicamente ella retiró la materia o qué, ¿verdad? Y de ahí, pues, los 4, 6, 8, 9 personas. De ahí los demás, pues, no veo que entren. Y solo lo que les estoy diciendo a ustedes que, este, pongan atención a ello, ¿verdad? En la universidad quieren que estén ustedes utilizando la plataforma Moodle, ustedes estén dejando huellas, pues porque cada vez que ustedes entran a la plataforma, la universidad está controlando si en verdad ustedes están haciendo, cuánto tiempo se dedican a hacer las eh, evaluaciones, ¿verdad? Y cuánto se tardan, pues, o sea, eh, estando en la plataforma. Entonces, yo puse ya los videos de las clases, he puesto los videos de las clases, he puesto en la diapositiva, he puesto los libros que estamos ocupando, ¿verdad? Entonces, eh, pero no veo nada de participación de ustedes para con eso. Yo, si ustedes no me piden ayuda, o sea, yo no voy a saber si en realidad ustedes la están requiriendo, si ustedes están, ¿verdad? Me habían dicho en la última clase que hiciéramos un repaso, pero estoy viendo ya que 3 personas lo hicieron. Entonces, si yo me pongo a estar haciendo un repaso en este momento, ¿verdad? Iría en contra de los 3 alumnos que ya lo hicieron y que han sacado buenas notas. Incluso hay un 10, si se fijaron, hay un 10 y qué bueno que felicitar a esa persona que ha tenido esa nota, ¿verdad? Entonces, les digo, o sea, les insisto, tienen ahora hasta las 11:59 para hacerlo. Si ustedes no lo hacen en esa fecha, en esa hora, pues yo lo siento mucho, no les voy a poder hacer. Y la universidad solo me dijo a mí que diferidos no están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque por lo mismo de la pandemia se da facilitando tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía también que si había un problema también de la plataforma, que lo hicieran en horas de la universidad para que esa hora de la universidad ustedes, o sea, horas laborales me refiero, la personal de la universidad nos auxilie. Yo, si bien es cierto, tengo acceso en su gran mayoría de situaciones académicas, ¿verdad? No de toda la plataforma, es decir, todo técnico, pues, no les pudiese ayudar, aunque ustedes me estén diciendo a medianoche casi, ¿verdad? De que no pueden mandar su examen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, les insistía, ¿verdad? En esa situación. Bueno, no hay preguntas con respecto a lo que hemos visto, de lo que les he dicho que lean, ¿verdad? Que viene el laboratorio. Si bien es cierto, no puedo también incluso darle el repaso porque es darle las respuestas y eso no contribuye nada al hecho también de la evaluación, porque no sería, no midiéramos parámetros, ¿verdad? Para evaluar su aprendizaje, porque eso es lo que se evalúa con la, con el hecho de que ustedes hagan la evaluación, que ustedes hayan aprendido algo del catedrático de la materia, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, yo pues iniciaría, si no hay preguntas, iniciaré con la clase de la materia
¿verdad? Que nos corresponde a las principales acepciones de la palabra derecho, ¿verdad? Como derecho sustantivo. Eso es lo único que pudiese ser. Si no hay preguntas, pues claro. Ustedes me dicen. ¿Me están escuchando? Sí, yo no tengo ninguna pregunta, solamente las clases del día de ahora siempre las estaría subiendo. Sí, sí, sí. Yo siempre las estaría subiendo. Entiendo que la había subido. Usted, Yajaira, no había entrado a la plataforma. Sí, ¿Ha entrado hace poco en el sí, transcurso del sí, día? he visto que ha subido las clases, en efecto. Pero hace poco lo ha hecho usted, ha subido hace poco. No, realmente no. Mm, Ahora fue la última vez, pero sí le he estado visitando. ajá. Sí, lo que pasa es que le digo por el hecho de que estén, porque aparece ahí en la plataforma, ¿verdad? El récord de todas las personas, de todos ustedes cuando lo van haciendo, ¿verdad? Eso solo ténganlo presente que esto es, ustedes saben que es la nueva forma de evaluar, la nueva forma de, pues, de estar aprendiendo, pues que con esto de la pandemia COVID-19 nos ha introducido, ¿verdad? A esa nueva forma de aprendizaje. Entonces, la universidad incluso nos mandó un comunicado donde estamos, que toda actividad se haga ahí, ¿verdad? Entonces, lo único, ¿verdad? Porque yo no, como les repito, yo no puedo hacer mayor cosa si ustedes no me lo piden y si ustedes tampoco lo externan, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay preguntas, pues iniciamos con la materia, con la clase, pues las principales acepciones de la palabra derecho, ¿verdad? Eh, Esto de la palabra derecho, pues vemos como derecho objetivo y derecho subjetivo que debemos de entender en esa palabra, ¿verdad? El derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas, ¿verdad? Si bien vinimos viendo de cómo las normas se entendían, ese juicio, ¿verdad? Eh, de nociones, pues, que se pudiesen tomar en cuenta a partir de la palabra, ¿verdad? El derecho, ¿verdad? Esos juicios enunciativos y juicios normativos que pueden haber, ¿verdad? Entonces, vimos en ese entonces que el derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas objetivo, ¿verdad? Y pues tratándose de preceptos imperativos atributivos, es decir, de reglas que además de imponer deberes conceden facultades al hablar, ¿verdad? De las relaciones entre derecho y moral. Explicarnos ya en términos, ¿verdad? El hablar del derecho y moral, pues frente al obligado por una norma jurídica, descubrimos siempre a otra persona facultada para exigir el cumplimiento de lo prescrito, pues la autorización concedida al pretensor por el precepto es el derecho en sentido subjetivo, ¿verdad? La persona a quien va concedida, ¿verdad? El vocablo se usa en la acepción en que acabamos de indicar, pues cuando se dice, por ejemplo, que todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, pues, ¿verdad? Y hacer o exigir que se haga el amojamiento de la misma, pues. En la frase, digamos, podemos poner pues como Pedro es estudiante de derecho, pues el derecho romano es formalista, pues, y las ramas del derecho público, la palabra se emplea en sentido objetivo, ¿verdad? Cuando lo decimos de esa forma. El tecnicismo puede usarse para designar tanto un precepto aislado como un conjunto de normas o incluso todo un sistema jurídico. Decimos, ¿verdad? Como por ejemplo, derecho sucesorio, derecho alemán, derecho italiano, varias acepciones para el cual se deben determinar la palabra derecho, pues entre las dos acepciones fundamentales del derecho, pues de sustantivos del derecho, existe una correlación perfecta. ¿Y cuál es la correlación perfecta? El derecho subjetivo es una función del objetivo, pues esta es la norma que permite o prohíbe el permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo supone lógicamente la existencia de la norma.
que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. El derecho subjetivo se apoya en el objetivo, pues, pero sería erróneo creer, pues, que el primero es solo un aspecto o faceta del segundo, como Kelsen lo afirma, pues, valiéndose de una ingenuosa imagen de George Burbidge, que comparaba la relación que media entre ambos en la existencia entre la superficie que convexa, ¿verdad?, y concava de un cono hueco, pues la última encontrarse pues determinada por la otra, que le imprime su forma peculiar, más no se confunde con ella, ¿verdad? En el sentido de esa acepción, pues, ¿verdad? Se ha discutido largamente si el derecho objetivo precede al subjetivo, pues, o viceversa, dejándose llevar por consideraciones de orden psicológico. Algunos autores declaran que el subjetivo es lógicamente anterior, ya que el hombre adquiere, ¿verdad?, en primer término la noción del derecho como la facultad, y solo posteriormente, con ayuda de la reflexión, se eleva a la del derecho como norma. Otros sostienen que el subjetivo es una creación del objetivo, pues, y que consecuentemente la prioridad corresponde a este. Los primeros confunden la prioridad psicológica con la que el orden lógico, pues los segundos interpretan una simple correlación como la sucesión de un carácter temporal. Es decir, imaginémonos si la norma nos da un enunciado, ¿verdad? No matar, ¿verdad? Por el que mate a otra persona, un ilícito penal, ¿verdad? Los verbos rectores que establece el Código Penal, que establece que no debemos de matar a otra persona, y si no, pues el verbo rector es si el que mata tiene una consecuencia, pues que le determina, pues, o le establece una sanción que es hasta de cárcel, ¿verdad? Entonces vemos esa situación, pues entonces el objetivo es que la norma en sí está establecida dentro de los preceptos que se establecen en ella, en leyes determinadas, ¿verdad? Llámese código penal, llámese código de familia, llámese código de trabajo, código civil, ¿verdad? Todo lo que determina la norma ahí y lo que está de alguna manera prohibido o que delimita, pues, y que lo subjetivo es lo que la persona o a quién va dirigido eso. Obviamente que cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?, o personas que están, ¿verdad?, residiendo como personas, pues, en este país, ¿verdad?, va dirigida a la norma porque es aquí donde el territorio que va determinado, ¿va? Creemos que la polémica gira alrededor, pues, digamos que esta polémica gira alrededor de un problema mal planteado, pues las ideas que, que se tratan, pues no caben de aplicarse en las categorías de la temporalidad, pues los dos conceptos, ¿verdad? O sea, lo objetivo y subjetivo del derecho, de la palabra derecho implican recíprocamente, ¿verdad? No hay derecho objetivo que no conceda facultades ni derecho subjetivo que no dependa de una norma, ¿verdad? Por eso les ponía el caso del penal, ¿verdad? Cuando en los verbos rectores prohíbe una situación, ¿verdad? Y que obviamente del derecho subjetivo, de lo que debe determinar, pues no depende de lo que en realidad está el derecho objetivo, lo determinado en la norma, pues. El derecho vigente, pues, y el derecho positivo, cuando hablamos de ello, llamándose orden jurídico vigente al conjunto de normas, pues, imperativo atributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política, ¿verdad?, declara obligatorias, pues el derecho vigente está integrado tanto por las reglas de origen consuetudinario, o sea, por las costumbres, pues, que el poder público reconoce por los preceptos que lo formula, pues la vigencia incluso deriva siempre de una serie de supuestos. Tales supuestos cambian con las diversas legislaciones, pues, si vemos nosotros que hay normas que se van derogando, se han sido derogadas de forma expresa, de forma tácita, modificadas, ¿verdad? Eso de acuerdo a lo que nuestra sociedad, pues la realidad de nuestra sociedad y que se puede ver, pues,
Por eso digo, tales supuestos cambian en las diversas legislaciones, pues por esa realidad social, pues en lo que toca al derecho legislado, perdón, su vigencia encuentra condicionada por la reunión de ciertos requisitos que la ley enumera. De acuerdo con nuestra Constitución, por ejemplo, son preceptos jurídicos y por ende, reputándose obligatorios los aprobados por ambas, obviamente, por el legislador, en este caso por los diputados, pues sancionado por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial desde la fecha que el acto de la publicación o de la norma se indique, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? En lo que concierne el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre, el problema no es tan sencillo. Según la teoría romana canónica, para que surja la costumbre es indispensable, ¿verdad? Que una práctica social más o menos constante, o sea, que se esté dando constantemente, ¿verdad? Que se haga o de manera reiterada, que se haya unida a la convicción de dicha práctica que es obligatoria, pues lo que se llama como la inveterata consuetudinaria, ¿verdad? O la opinión juris, pues su necessatis. Eh, Cuando vemos esas palabras que son de origen eh, latino, eso quiere decir que deben de ser reiteradas, ¿verdad? Pero la presencia de estos elementos no implica lógicamente el reconocimiento del derecho constitucionario por la autoridad política, pues la inveterata consuetudinaria o consuetudo, como se escribe, puede darse a una práctica colectiva, pues, o sea, un grupo ¿va? Que enlaza por la opinión, ¿verdad? Sin que el hábito en cuestión sea sancionado por la autoridad como fuente de las obligaciones y facultades. Es decir, que no esté determinado dentro de una norma, pues, sino que se hace a partir de costumbres creadas, ¿verdad? Por una persona, por una persona o unas personas. En tal hipótesis, las reglas consuetudinarias carecen de vigencia, pues a pesar que en ellas concurren los dos elementos de que habla la doctrina, ¿verdad? O sea, la inveterata consuetudinaria, ¿verdad? Y la opinión juris necessatis, ¿verdad? Por ello, estimamos que la costumbre, ¿verdad? O debemos de estimar que la costumbre solo se convierte en derecho vigente cuando es reconocida por el Estado, ¿verdad? Que se ha reiterado, ¿verdad? Esa costumbre que se ha hecho, pues la aceptación puede ser expresa o tácita, pues la primera, cuando decimos lo expresa, aparecen los textos legales, como ocurre con algunos preceptos de nuestro derecho, pues producirse la segunda, es decir, cuando solamente no sea de manera expresa, pues se hace de manera tácita, es decir, que si bien no se direcciona a ese supuesto, a esa norma, ¿verdad? Pero de acuerdo a su redacción del artículo, se puede entender que esa situación ha hecho una reforma tácita de la norma, ¿va? Cuando hablamos de lo expresa, como les digo, pues aparece en el texto legal como ocurre en los preceptos de nuestro derecho, pues producirse la segunda, es decir, cuando los tribunales aplican las reglas consuetudinarias a la solución de controversias de que se conocen, pues en ese sentido, ¿verdad? Si, digamos, si la constitución, si para la constitución de la costumbre son suficientes los dos elementos aquí arriba, lo que mencionamos, ¿verdad? Como lo determina, pues que requiriesen además el reconocimiento de la autoridad estatal, ¿verdad? Para establecerlos en ese sentido. Ahora bien, el orden vigente, ¿verdad? No solo está integrado por las normas legales y las reglas constitucionarias, pues el poder público reconoce y aplica. A él pertenece asimismo los preceptos de carácter genérico, o sea, de índole amplio, ¿verdad? Que integran la jurisprudencia obligatoria y las normas individualizadas, pues, o resoluciones judiciales o administrativas, contractuales, testamentarias, etcétera, que pueden haber de un supuesto o de un hecho, ¿verdad? La validez de todas esas normas, sean generalizadas o individuales, depende siempre de un conjunto de requisitos intrínsecos, entrelazados, pues establecidos por otras normas del mismo sistema, pues las locuciones derecho vigente y derecho positivo, ¿verdad? Derecho vigente y positivo, cuando hablamos de derecho vigente es cuando realmente es una norma que tiene vigencia porque ya entró, ¿verdad? Porque pasó todo el mecanismo de la cual
una creación de una norma, ¿verdad? Y el derecho positivo, cuando hablamos del derecho positivo, ese derecho positivo está establecido en cualquier norma creada, pues se llama positivo por solo el hecho de que está determinada, ya vigente y establecida en un cuerpo legal, pues, y suele ser empleadas como sinónimos estos dos supuestos, o sea, el derecho vigente y derecho positivo, pues. Tal equiparación nos parece de alguna manera, o me parece un poco indebida, pues, porque no todo derecho vigente es positivo, o sea, que sea aplicado, pues, que sea de acuerdo a lo que nuestra sociedad está viviendo, que por esa situación es la cuestión que les estaba diciendo, cuando se modifica, se reforma una norma, incluso ahora que se está hablando de la Constitución, se está diciendo que no está de acuerdo a nuestra sociedad, pues a lo que estamos viviendo. Entonces, por eso cuando no todo derecho vigente es positivo, pues, ¿por qué? Porque probablemente cuando fue creada esta norma fue para un tiempo determinado en una situación social, ¿verdad? En que vivíamos, ¿verdad? Y que ya no da un contexto actualizado a lo que en este momento está acaeciendo en nuestra sociedad, pues, ¿verdad? Por eso es que no todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente, ¿verdad? O sea, no lo podemos emplear como que sean palabras sinónimas, pero la vigencia es atributo puramente formal. El sello que el Estado imprime, las reglas jurídicas consuetudinarias o de la costumbre, la jurisprudencia o legislaciones sancionadas por él, pues, o sea, por medio de los tribunales, pues, se pueden determinar, ¿verdad? Derecho positivo, ¿verdad? Pero la positividad es un derecho que estriba en la observancia de cualquier precepto vigente o no vigente, pues. La costumbre no aceptada por la autoridad política es derecho positivo, pero carece de validez. Y a la inversa, ¿verdad? Las disposiciones que el legislador crea y tiene vigencia en todo caso, mas no siempre son acatadas, pues las circunstancias de que una ley no sea obedecida no quita a esta su vigencia, pues. O sea, si no es obedecida, obviamente puede ser por factores no solamente por el hecho que no quiera yo cumplir una norma, sino que simple y sencillamente no va acorde a nuestra sociedad, a la que estamos viviendo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Desde un punto de vista eh, determinado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que también por parte de la anterior legislación, ¿verdad? Hubo un tema muy debatido, como por ejemplo la bigamia. Decían que la bigamia, saben ustedes qué es, ¿verdad? Que yo me case con varias personas, ¿verdad? O sea, no solamente con una, sino que me case con otras personas, ¿verdad? Que eso está prohibido por la ley, ¿verdad? Sin embargo, hay un delito penal por esa situación, pero estaban discutiendo el hecho de quitar o no el delito de bigamia, ¿verdad? Porque decían que ya no era acorde a nuestra realidad, ¿verdad? Por lo que vemos en nuestra sociedad machista, donde si bien es cierto, hay esa prohibición, hay muchos hogares donde un hombre, ¿verdad? Que tiene varios lugares donde ejerce ya sea su profesión u oficio, porque tiene su hogar, porque ha establecido otro domicilio, porque recuérdense que aquí el tema del domicilio es bien amplio, es decir, varias personas pueden tener varios domicilios y ese mismo hecho ha generado incluso que una misma persona de sexo masculino tenga una diversidad de parejas, ¿verdad? Digo parejas, o sea, su sexo opuesto, ¿verdad? Mujer, ¿verdad? Y que de ahí cada uno puede tener hogares, ¿verdad? Con hijos y toda la situación, pero incluso en eso pueden haber situaciones que se haya casado, ya sea porque tiene en varias ocasiones, ya sea porque no tenía marginada su partida de nacimiento, ya sea porque no tenía otra partida de nacimiento, dobles partidas de nacimiento, ya sea porque ocultó situaciones, etcétera, por lo que haya, ¿verdad? Pero esa es una realidad que nuestra sociedad está estableciendo, o sea, que se maneja, pues que hay una misma, y por nuestra misma sociedad machista. Entonces, en esa situación es que se creía que el delito de bigamia ya no era una realidad para
para estarlo sancionando como penal, ¿verdad? Entonces, los legisladores estaban viendo esa posibilidad de que de expulsarlo de la norma, es decir, ya derogar esa norma y decir no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un derecho que, si bien es cierto, positivado porque estaba dentro de ella, ¿verdad? Ya establecido y todo, pero no estaba acorde a la realidad en que vivimos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista formal, el precepto que no cumple, sigue en vigor mientras otra ley no lo derogue, ¿verdad? O sea, si no se deroga ese delito de bigamia, y que puede decir, como decían los diputados, que no cumple, ¿verdad? Sigue en vigor mientras otra ley no lo derogue, pues al principio ha sido, digamos, consagrado por la misma ley, pues, que lo que viene a confirmar la conveniencia de distinguir con pulcritud, digamos, los dos términos a que esta sección se refiere, pues, o sea, eh, si es en realidad, pues, ¿verdad? Que debemos de tomarlo así como derecho positivado y que en realidad no cumple con lo establecido en nuestra sociedad, ¿verdad? Eso, pues, vemos, ¿verdad? Pero de la posibilidad que una disposición legal conserve su vigencia, aun cuando no sea cumplida, ¿verdad? Ni aplicada, pues, y obliga a todos los sujetos a quienes se dirigen, incluso en la hipótesis de que exista una práctica opuesta, pues, a lo que no ordena, es decir, que no se va a cumplir, jamás va a ser establecida. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, una situación que nadie la este, va a ir acatándola, pues, o estableciéndola, ¿verdad? Entonces, la legislación, pues, digamos, rechaza de modo expreso por decir así, una situación que puede generar, ¿verdad? Desde el momento que se está discutiendo un tema y que puede establecerse, ¿verdad? Y que no ha sido derogado tácitamente o expresamente, siempre mantiene su vigencia, ¿verdad? Y por eso es su modo expreso, pues, ¿verdad? Entonces, esa situación quedaría, digamos, como una situación, pues, que se mantiene, pues, pero para que una ley pierda su vigencia, ya sea total o parcialmente, es indispensable que otra ulterior, ya sea que otra entre en vigencia o que otra, o que sea reformada, ¿verdad? La abrogue o derogue, pues, ya de manera expresa, ya en forma presunta, ¿verdad? Entonces, así como, por ejemplo, cuando nació el derecho de familia, por ejemplo, que estaba consignado en el Código Civil, ¿verdad? Cuando vino, la sacaron del Código Civil, el derecho de familia, y lo establecieron en otro supuesto, en otro código, donde determinaban situaciones familiares, ¿verdad? Y ahí se resolvían, ¿verdad? Otro supuesto también fue el Código Procesal Civil Mercantil, que entró en vigencia en el 2010, en julio del 2010, que vino a derogar el Código de Procedimientos Civiles, que también que estaba en vigencia de 1860, ¿verdad? Y así sucesivamente, que se establecían que no estaban acorde a la realidad y lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Ya sea con normas diferentes, ¿verdad? Ahora bien, la posibilidad de que exista un derecho dotado de vigencia, pero desprovisto de eficacia, solo es admisible en los casos que eh, podemos decir, pues, como los enunciados, o sea, cuando se tratan de preceptos jurídicos aislados, pues, que no se determinan, ¿verdad? O que no pudiesen llegar, pues, a su situación, ¿verdad? O sea, a su culminación, a lo que el objeto que la ley quiere determinar, proteger, establecer, pues. Sin dificultad puede aceptarse que una norma elaborada de acuerdo con todos los requisitos que estructuran el proceso legislativo, pues, carezcan por completo de positividad, pues. Todo el mundo conoce ejemplos de preceptos formales válidos que nunca fueron cumplidos por los particulares ni aceptados por el poder público. Pues se recuerdan en su momento cuando hubo, bueno, de todos los gobiernos que han entrado en vigencia en nuestro país, siempre han habido situaciones que los han caracterizado, y una de esas es que no cumplen lo determinado en la ley,
no cumplen lo que, digamos, lo establecido en la jurisprudencia por medio de resoluciones dictadas, ¿verdad?, por los tribunales. Todas esas situaciones, recuerdo yo, en un momento dado para la elaboración de ya sea resoluciones o sentencias dictadas en procesos de amparo, habeas corpus y inconstitucionalidades, donde se establecían incluso para el caso de habeas corpus que deben de ser, como en la sala de lo constitucional se establecía, son 5 magistrados, y que uno de ellos es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del órgano judicial, ¿verdad? Que representa que es el segundo órgano del Estado, tercer órgano de Estado, que diga. Entonces, a partir de eso, hubo una enmienda donde en el periodo de Mauricio Funes, donde se estableció de que no, para el amparo solo se necesitaban 4, ¿verdad? Con 4 decisiones de magistrados podían dictarse, pero hubo una emisión de un decreto donde se decía que tenía que ver por unanimidad para el dictado de esa sentencia en procesos de amparo, ¿verdad? Entonces hubo una situación que después volvió a conocer siempre por la sala de lo constitucional si era constitucional o no ese dictado de ese decreto. Lo pongo por la situación, ¿verdad? Entonces, que no se cumplía, ¿verdad? Es decir, si nuestra realidad, si nuestros cuerpos legales también no lo permiten, en este caso pues fue por parte de la Constitución, son, digamos que son derechos positivados, pues que nunca tiene validez formal, no pueden admitirse en relación al sistema jurídico, pues establecido. Uy, quiero ver como que alguien está preguntando a alguien. ¿Alguien había levantado la mano o habían preguntado algo? Sí, Jolly, la verdad es que siempre he tenido la duda respecto a la diferencia entre amparo y el habeas corpus. No. El habeas corpus. Ajá. Ajá, son procesos dentro de la sala de lo constitucional que conocen, ¿verdad? Procesos de inconstitucionalidad, procesos de amparo y procesos de habeas corpus. Habeas corpus solo es para aspectos meramente del derecho de libertad, ¿verdad? No de tránsito, sino que personal, ¿verdad? Entonces se conocen en ese sentido procesos de habeas corpus, ¿verdad? Y el amparo se conocen aspectos no de la libertad personal, sino de la libertad de tránsito, ¿verdad? Que son diferentes situaciones, pero también pueden haber otras situaciones, como por ejemplo vulneraciones de otros derechos que se nos hayan hecho, ¿verdad? Derecho de audiencia, por ejemplo, de defensa, ¿verdad? Entonces, el habeas corpus solo se establece para libertad personal, es decir, imaginémonos que a mí me recluyeron, ¿verdad? Porque se alude que yo cometí un delito X, de situaciones donde, pues, si yo llego ante los tribunales, me inician una acción penal en mi contra, esa acción penal que se inicie en mi contra, ¿verdad? Tiene que ser desde el momento que me detienen, ¿verdad? Dentro de las 72 horas me tienen que iniciar la acción penal ante los tribunales. ¿Y quién? La fiscalía, obviamente. Ante los juzgados en este caso, pues penales, ¿verdad? Sería iniciando con el juez de paz, después instrucción y hasta llegar al de sentencia, quien va a dictar la sentencia definitiva con respecto a que si en verdad yo cometí un delito o no. Pero por supuesto, en el ejemplo que les quiero poner es que si a mí me tomaron, o sea, me recluyeron, pues, en Bartolinas o me mantienen en centros penales, ¿verdad? O centros de adaptación, ¿verdad? De readaptación, la cosa. Y hay delitos que la misma ley, aunque la sala de lo constitucional en su momento dijo para el Código Penal vigente en época de 1998, que entró en esa época y que fue derogado del 2011 por el actual Código Penal que nosotros tenemos, Código Procesal Penal que diga. Código Procesal Penal que tenemos, se decía que hay delitos en los cuales no cabe otra posibilidad que solo la detención provisional, ¿verdad?
Es decir, en penal la última ratio o la última consecuencia que debe de ser, porque en penal así debe de ser, ¿verdad? La última ratio se llama la reclusión de una persona, es decir, que se mantenga, pero hay delitos que establecen, recuerdo yo, el 294 en aquel momento del código que le estoy hablando del 98, que establecía que para delitos como violación, ¿verdad? No podían darse medidas sustitutivas a la detención provisional, pero hay otro punto. Cuando yo realmente doy, ¿verdad? Arraigos, doy situaciones en las cuales yo no me voy a ir del país, por ejemplo, ¿verdad? Que voy a estar en las audiencias que me citen, que, o sea, no hay necesidad si toda esa situación hay, este, o sea, yo la demuestro, ¿verdad? Y viene un tribunal y dice, no, ¿verdad? Digamos en este caso el de paz, digamos una instrucción, ¿verdad? Que diga por la detención provisional, no, que no, él se mantenga detenido. Entonces yo puedo poner un habeas corpus, ¿verdad? También puedo poner un habeas corpus por el hecho de que eh, se me esté poniendo en situaciones de que no pueda salir de mi casa. Pues. Por ejemplo, eh, se ha habido en el caso de las, y así lo establecieron, ¿verdad? En el caso de problemas familiares, ¿verdad? Que apresan a una persona y la tienen en un cuarto encerrada y que no puede salir por A o B situaciones, ¿verdad? Todo eso puede entrar por medio de habeas corpus, pero es la libertad personal, no la libertad de tránsito, porque esa es la diferencia. Entonces, habeas corpus solo es la libertad personal que a mí me determina, ¿verdad? Para casos de esa situación, es decir, que a mí me obstruyan mi libertad personal, solamente mi libertad personal. También puede ser el caso de para personas que trabajan como piloto, ¿verdad? Las personas que trabajan como piloto, que por medio, ustedes van a ver que en materia de familia, cuando un alimentante, o sea, padre o madre que da o aporta alimentos para con su hijo, no cumple la bueno, ya salió Yajaira, era la que le estaba explicando, bueno, pero para decirle que no cumpla una cuota alimenticia, ¿verdad? Esta persona se le debe restringir migratoriamente su libertad, ¿verdad? De salir del país, pues, pero si de eso trabaja, o sea, de eso le da alimentos a su hijo, o sea, ahí sí hay una libertad personal, hay una obstrucción a su libertad personal, entonces ahí se conoce la habeas corpus, pero para el caso de otros supuestos, por ejemplo, me recuerdo de la libertad de tránsito, como es que en todas residenciales, incluso hasta colonias actualmente, que han cerrado todo su núcleo de casas, pues, que se han determinado para ello, y una persona no paga la vigilancia, ¿verdad? Hubieron vecinos en las cuales decían que no los dejaban ni entrar ni salir a su casa. Ahí hay obstrucción a la libertad de tránsito, no libertad personal, sino que libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque las calles no es de nadie. Las calles, todos entramos, tenemos acceso a eso de las calles, ¿verdad? De hecho, hasta pagamos la vialidad, pues, por el uso de aceras, ¿verdad? Por el uso incluso de las calles, ¿verdad? Entonces, hasta esa misma situación es que pudiesen ver, y entonces ahí se pueden manejar con amparo, ¿verdad? Por medio de la vía del amparo. Pero todo eso lo estaba explicando por la pregunta que hacía Yajaira, ¿verdad? Pero bien, entonces espero que ella lo logre ver en la clase ya subida, pues dentro de su momento en la plataforma para que lo pueda determinar, pues la diferencia entre proceso de amparo y proceso de habeas corpus, ¿verdad? Establecida para con ello. Bueno, buenas noches, Rodolfo Perdomo. Veo que en este momento va entrando. Bueno, no, Charlie, había tenido una dificultad para entrar por mi trabajo. Entonces, Ok, en cuanto pude hacerlo, pues me conecté. ok. Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, Perdón, Elic, pero hola. Gracias, Yajaira listo. ya entró. Sí, me decía Yajaira. disculpe. Bueno, espero
que haya comprendido. No sé si qué tanto logró escuchar lo que le Sí, estaba sí, sí, diciendo. creo que sí, sí, la escuché todo. Entonces, no sé si capté bien, pero entonces uno es como que si le estén violentando sus derechos, ¿no? Es Para el que, habeas corpus. mire, los tres procesos de inconstitucionalidad, de amparo o de habeas corpus son vulneraciones a los derechos que de alguna manera determinan las normas, ¿verdad? O en todo caso, hechos que realizan, ¿verdad? Instituciones, ya sea privadas o públicas, ¿verdad? En el caso de las inconstitucionalidades, obviamente las normas vulneran ya sea o van contrarias a la Constitución o vulneran algún derecho de los ciudadanos y por eso tienen las sentencias de inconstitucionalidad el carácter de erga omnes, es decir, que son de obligatorio cumplimiento para todos, ¿verdad? Y que una expulsión, ¿verdad? Desde el momento que se determina, que se establece, ¿verdad? Eso para las inconstitucionalidades, pero eso no quiere decir que no vulneren derechos, como no, los tres pueden vulnerar derechos para las partes, pero la única diferencia que hay entre el proceso de habeas corpus y el proceso de amparo es que uno es para la libertad personal, únicamente para eso, y ese es el caso del habeas corpus. Para el proceso de amparo hay una diversidad, ¿verdad? Pero también determina la vulneración a la libertad de tránsito. Son dos cosas diferentes. La libertad personal, que yo pueda determinarme, pueda salir, por ejemplo, de mi casa, pueda irme, que nadie me obstaculice, pues, o de desplazarme, ¿verdad? En cambio, el de tránsito es más el uso de vías, ¿verdad? De situaciones que yo pudiese ocupar, ¿verdad? Y por eso ponía el ejemplo de el que yo recuerdo de las flechas o plumas que establecen dentro de las residenciales, donde los vecinos, decía en su momento, ponen obstáculos, ¿verdad? Para que alguien no pueda entrar siempre y cuando no se identifique, ¿verdad? Y eso lo hace por medio de la vigilancia, pero si hubo un problema o bastante fuerte en el sentido de que hay vecinos que no pagan la vigilancia, pues, y no y los otros vecinos que se agrupan dicen no, no lo dejamos entrar ni salir, pero ¿cómo no lo van a dejar salir de su casa? ¿Verdad? Esa es la libertad de tránsito. Entonces, amparo incluye la libertad de tránsito, no la personal, sino que la libertad de tránsito más otros derechos que pueden haberse vulnerado en las que establece la Constitución. Hable derecho de defensa, derecho de, ¿qué? De acceso a la justicia, etcétera, sin fin de derechos que están ahí, pero esa es la única diferencia entre un proceso y otro, ¿verdad? Uno es la libertad personal, el habeas corpus, y el otro es la libertad de tránsito y los demás derechos que pueden existir o que se le hayan vulnerado a una persona, sea natural o jurídica, ¿verdad? ¿Se entiende, Yajaira? Sí, 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 quedó muy claro. Y Ok. no sé si me estoy desviando del tema, pero en todo caso, digamos, yo salgo del país y tengo quizás un proceso abierto y se me notifica de que tengo que, bueno, se le notifica a mi abogado, ¿verdad? Que me tengo que presentar a una audiencia. Es La, posible que se me notifique en el país que esté. Las notificaciones, cuando son pues, cuestiones penales, se hacen ante a la persona, ¿verdad? A menos de que usted haya dejado, digamos, facultades amplias para que un apoderado pueda recibirlas en su nombre. Pero en Exacto, principio, exacto. Si yo pero tengo el apoderado, ajá, en principio las notificaciones se hacen a su persona, ¿verdad? En principio, si a usted no se le hace, o sea, si usted le da la facultad a su apoderado, perfectamente lo puede hacer, ¿verdad? Y él se los transmite a su persona, ¿verdad? Pero esa es la validez. Pero el punto que nosotros estamos hablando con respecto al derecho positivado, ¿verdad? Eh, o derecho vigente también, y que de alguna manera pudiese verse, ¿verdad? Esa separación entre positividad y validez formal que no pueden admitirse en relación con otros sistemas jurídicos, pues, es decir, que pueden estar vigentes, pero que no pueden ser, digamos, válidos o legalmente se establezcan o se produzcan, que sean legítimos, pues, que lleguen a ser lo para el cual se determinaron, pues, si me explico. Entonces, esa es la situación entre eh, uy, entre la positividad y la validez, ¿verdad? Un ordenamiento que en ningún caso fuese obedecido ni aplicado no estaría en realidad dotado de la vigencia, pues,
¿verdad? Es lo que yo les decía, o sea, si nos ponemos a regular situaciones en la cual ya en nuestra sociedad no son válidas, pues porque ya no se dan, porque no es acorde a nuestra realidad. Entonces, son leyes de alguna manera muertas, pues porque ya no se aplican, ya no se establecen, ¿verdad? Ya no es para el fin que se establecían, ¿verdad? Yo recuerdo una situación y que actualmente aquí la quieren traer y que se da en Estados Unidos, por ejemplo, el uso de la marihuana, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de estos, del uso, de la aportación, tenencia de drogas, ¿verdad? Entonces, esta se da, ¿verdad? Para esas situaciones que no, ya sea para el transporte, ¿verdad? Transportar droga, ¿verdad? O incluso almacenar droga, pero no la tenemos nosotros para el caso de el consumo propio. Es decir, si yo me drogo, la ley no le importa que si yo me estoy drogando, ¿verdad? ¿Qué situación? Porque eso no está penado. Está penado el almacenamiento, que yo tenga un montón de droga en mi casa o en algún lugar donde yo tengo acceso, o que yo estoy transportando drogas. Por eso vemos nosotros el hecho de que se encuentran lanchas, narcolanchas que le llaman y todo, ¿va? Pero eso es por el transporte, no así por que se estén drogando, ¿sí me explico? Entonces, si esta ley en Estados Unidos se estableció que la droga, la marihuana, podía ser, digamos, y la venta, allá no tienen tampoco la restricción para el consumo, pero la venta y transportación, o sea, para ellos derogaron. Aquí en el país lo quieren hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y para qué estamos determinando si es una realidad? Muchas personas se drogan, ¿verdad? Muchas personas incluso fármacos que se quieren utilizar, pero que no se pueden hacer porque nosotros no tenemos eh, la posibilidad de ese transporte porque está penado de droga, pues, y algunas, llámese, ¿qué sería? Farmacéuticas que se tienen que obligadas a pedir permiso, pagos, etcétera, de permiso y todo para poder atender, y obviamente los medicamentos suben de precio, pues. Entonces, esa realidad decían, no, entonces hagámoslo igual que Estados Unidos, y eso fue digamos, una moción, por decirlo así, de parte de unos diputados en la legislación anterior, ¿verdad? Partiendo del hecho de que se quería bajar de precio medicamentos, ¿va? Que son a causa de uso de drogas, pues. Entonces, si nos vamos a esa situación, sería ilógico esa ley de consumo, pues, o almacenamiento de droga, pues, no de consumo, perdón, de transporte o almacenamiento de droga, pues, ¿sí me explico? Entonces, sería una ley que no tuviera validez en el evento que aquí se dijera, no, ¿verdad? No es ningún tipo, no es penalizado. Si me logro entender, entonces es una situación de un ordenamiento, pues, que en ningún caso fuese obedecido ni aplicado, no estaría en realidad dotado de la vigencia, pues como les había dicho antes, pues esto supone por definición la existencia del poder, ¿verdad? Político que puede haber, ¿verdad? Cuando hablo de poder político, obviamente por parte del legislador, que el legislador llega, que son políticos que llegan a, a ejercer, ¿verdad? Funciones dentro de este órgano, como es el órgano legislativo, ¿verdad? Que obviamente son políticos que llegan a establecerlo a esa institución, pues. Ahora bien, el derecho vigente es el políticamente reconocido, ¿verdad? Es decir, el que el Estado crea o aplica por medio de sus órganos, pues, como les digo, el órgano legislativo. No es posible admitir en lo que toca a todo un sistema jurídico, pues, el divorcio entre positividad y validez formal, pues la vigencia de cada ordenamiento tiene una serie de supuestos sociológicos, y el primero y fundamental es la existencia del Estado, ¿sí? Entonces, ahí partimos del hecho de, ¿cómo se llama? Del derecho, ¿verdad? Que puede ser vigente y derecho positivo, ¿verdad? Ahora bien, con el derecho, digamos, el derecho positivo y el derecho natural, problema muy debatido por los juristas en concerniente al derecho natural, pues, que suele incluso darse esta denominación a un orden intrínsecamente justo que exista al lado o por encima del positivo, pues, de acuerdo con los defensores
positivistas o positivismo jurídico, como puede decirse, solo existe el derecho que efectivamente se cumple en una determinada sociedad y en una cierta época, pues. Los partidarios de la otra doctrina, o la que acabamos de decir, aceptan la existencia de dos sistemas normativos diversos que por su misma diversidad pueden entrar en conflicto, pues la diferencia se hace consistir en el distinto fundamento de su validez, pues. ¿Sí? El natural vale por sí mismo en cuanto a intrínsecamente justo. El positivo es caracterizado atendiendo a su valor formal, es decir, su vigencia, su promulgación, ¿verdad? Sin tomar en consideración la justicia o injusticia del contenido. La validez del segundo encuentra condiciones por la concurrencia de ciertos requisitos determinados de su vigencia. Todo precepto vigente es formalmente válido. Las expresiones vigencia y validez formal poseen en nuestra terminología igual significado, pues estos atributos pueden aplicarse, según dijimos antes, ¿verdad? Tanto a disposiciones establecidas legislativamente como las reglas nacidas de las costumbres, ¿verdad? Y que se vuelven ley, ¿verdad? A partir de esa misma costumbre, ¿verdad? Por lo constitucionario o de costumbre, ¿verdad? Frente a tales preceptos, lo del derecho natural son normas cuyo valor no dependen del elemento extrínseco, ¿verdad? Por ello se dice que el natural es el único auténtico y que el vigente solo podrá justificarse en la medida que se realicen los dictados de aquel, es decir, que cumplan con su objetivo, ¿verdad? Sobre los preceptos en vigor, el legislador o constitucionario, pues, elevase el otro orden como un modelo o paradigma, pues, en ese orden, ¿verdad? Es el supremo principio regulativo de tales preceptos, ¿verdad? Que se pueden ver, que se pueden determinar, ¿verdad? La enorme variedad de concepciones del derecho natural que registra la historia, explicase en función del gran número de sentidos en que los teóricos emplean la voz naturaleza. El único punto en que coinciden, ¿verdad?, los partidarios de la tesis de la afirmación del dualismo normativo, pero sus opiniones se separan cuando se intentan definir aquella palabra. El fundamento del derecho es la naturaleza, obviamente, más como que hay que entender el vocablo, pues se trata de la naturaleza en un sentido físico, de la naturaleza racional del hombre, pues, o bien la validez del orden natural dependiendo de la índole peculiar de su contenido. Los interrogantes, ¿verdad?, de estas que podemos hacernos de esto, pues, nunca han sido contestados del mismo modo, pues, en la tesis de Sofista Calicles, ¿verdad?, que determina que representa seguramente la forma primitiva de la doctrina, la noción de naturaleza es tomada en un sentido biológico, ¿verdad? Comparado con el natural, plenamente valioso por su misma naturalidad o espontaneidad, pues, el positivo parece como un producto convencional y contingente, pues cada uno de los dos órdenes refleja, según el sofista helénico, ¿verdad?, que un diferente criterio de justicia, pues en el de la ley lo justo estriba en la igualdad, pues que esa ley sea para igualdad. Aquí recuerdo yo una supuesta y que también determinada por la ley, ¿verdad?, que se establecía que a partir de esa ley, no había nacido, pero era un tanto desigual. ¿Por qué? Porque solamente regulaba para un grupo vulnerable como son las mujeres, ¿verdad? Muchos profesionales del derecho han establecido que hay una desigualdad, una ley que ha nacido a partir de un aspecto desigual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque excluye a la persona que es de sexo masculino para que pueda ser regulado en esa misma norma, y solamente ha imperado con respecto a la persona que es de sexo femenino, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nosotros esa ley la copiamos de la ley de España, ¿verdad? Y de allá, pues, también se tocó ese tema de la desigualdad, pues, que pueden haber entre normas. Y esta norma, pues, en su momento se tocó el trastorno de igualdad, pero trastorno de igualdad, pues, o la equiparación que puede haber, ¿verdad? Porque son términos similares entre equiparación, ¿verdad?, o entre igualdad que pueden haber, pues, una situación que pueda generar
que se puede entender como desigualdad, pues para los grupos que se termina, pero lo cierto es que, y así se dijo hasta por la Sala de lo Constitucional que nosotros tuvimos, pues que anteriormente, ¿va? Que se estableció que no hay una, aunque no nos entraron a conocer mayor datos, ¿va? Sino que de entrada dieron la improponibilidad de la admisión de esa inconstitucionalidad de la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no determinaban el derecho en sí que creían pues había sido vulnerado, ¿verdad? Y que determinaba a partir del derecho de igualdad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o quería preguntar? Sí, Yoli, una Sí, consulta. dígame, Karina. ¿Cuál sería un ejemplo de un derecho natural? Porque al escucharlo así, yo entendería que un derecho natural sería, por ejemplo, el derecho a la vida, que está en nuestra Constitución, el derecho a la vida. Pero, no obstante, en otros países existe el aborto. Entonces, este derecho natural no existe en todos los países. O tal vez es erróneo mi pensar en el que un derecho natural sea el derecho a la vida. Vaya, mire, para empezar, todo derecho viene, obviamente, y como estuvimos viéndolo nosotros en su momento, al principio de este ciclo, ¿verdad? El derecho natural, pues, viene, bueno, todos nosotros partimos del hecho de que vivimos en sociedad, ¿verdad? Creamos, aunque no establecida en normas, ¿verdad? De acuerdo a las costumbres, de acuerdo a situaciones en que vivimos, de qué puede ser el hecho de una restricción a algún derecho. Todos los derechos, digamos, vienen naturalmente establecidos, ¿verdad? Han sido positivados, algunos han sido en la medida que se han ido determinando, han sido positivados en las normas, es otro momento. Que esas normas que fueron positivadas tienen eficacia, es otro supuesto, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que vengo hablando yo, ¿verdad? Que hay normas incluso que han sido positivadas, que vienen del derecho natural, que han sido establecidos, como usted está estableciendo, ¿verdad? Está determinando, pues sí, mi derecho a la vida es un derecho que incluso está o parte de la ley, ¿verdad? Sin embargo, estas situaciones también puede ser que no hayan sido catalogadas, ya sea como por los verbos rectores para poder determinarlas como delito. Y ese supuesto que no se habían determinado como delito, ¿verdad? En algunos países, como usted muy bien lo dice, está determinado el aborto, ¿verdad? Incluso el terapéutico, que es el que querían poner acá en El Salvador, ¿verdad? Es decir, aquel aborto que en la cual cuando hay dos situaciones en la cual pudiesen, digamos, comprometer la vida de la madre e incluso del hijo, ¿verdad? Que está por nacer, ¿verdad? Se da esas situaciones, ¿verdad? Como el caso, ¿se acuerdan de Beatriz? Que una mujer que tenía lupus, ¿verdad? Fue muy discutido en su momento, ¿verdad? Que tenía lupus y que ella estaba embarazada y que iba a tener el bebé. Lupus es una enfermedad que da, si bien es cierto, da para ambos sexos, es decir, hombre o mujer, pero se da más en las mujeres. Lupus es una enfermedad que va generando anticuerpos, es decir, va destruyendo cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? La persona que tiene lupus, a ella, digamos, las defensas la va matando, pues cada uno de sus órganos va matándolo hasta que muere la persona, ¿verdad? Entonces el hecho de que esté embarazada una mujer, esa situación es que el mismo digámoslo, feto o criatura que se está gestando, ¿verdad? Puede incluso atentar contra la vida, ¿verdad? O sea, con el bebé dentro del vientre materno puede estar en contra de el cuerpo de su madre, porque hay una situación por la misma lupus, puede matar al bebé o el bebé matar a la madre, ¿sí me explico? Entonces ese era el problema con Beatriz, ¿verdad? Y que decían de que no, que se aprobara o se autorizara por parte de la Sala de lo Constitucional el aborto en ese caso, ¿verdad? Situaciones en las cuales que en su momento querían, ¿verdad? Fue iniciativa de ley por parte de algunos legisladores en su momento, ¿verdad? Que querían hacer el aborto solamente para el caso del terapéutico, no de todos los abortos. Es decir, que
bueno, el caso de las feministas han venido estableciéndolo al extremo, que porque es su cuerpo, ellos pueden hacer lo que quieran, pues, pero el punto es que nuestra Constitución reconoce a la persona humana desde el momento de su concepción. Entonces, a partir de eso, no podemos decir, nosotros no podemos establecer un aborto que sea legalmente establecido, pues. Otras legislaciones, pues sí, porque la realidad tampoco, como yo les decía, si cuando ya han sido positivados, que nacen esos derechos, vienen naturales, ¿verdad? Morales, derechos naturales, derechos morales, ¿verdad? Que pueden ser dentro de esa gama, que pueden haber, ¿verdad? Y que han sido positivados, ya sea por cuestiones de costumbre, que la misma sociedad lo estableció, pues pueden establecerlo así, ¿verdad? Y que son eficaces, ¿verdad? O no, pues eso se determina. Pero en su pregunta que usted me hace, sí, en efecto, es un derecho natural que al final fue, digamos, establecido, tipificado penalmente, pues, para que las personas no lo siguieran cometiendo a partir del reconocimiento que se hace de parte de la Constitución de la persona humana, o sea, el reconocimiento de la persona humana. A otras legislaciones, como no lo han hecho desde ese punto de vista, a pesar que sea un derecho natural, positivado, no lo han positivado, que diga, sino que simple y sencillamente no lo tipifican como tal. ¿Me explico? Entonces, ahí parte de la situación es cada derecho hay que determinarlo, porque estos sería otra clase. En su momento ustedes van a ver con no recuerdo, cuando hablan, no sé si ustedes han visto derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, que eso se ven también incluso en cátedras de derecho constitucional, ¿verdad? Y bueno, depende de qué cátedra, pero en algunas cátedras lo ponen en constitucional, ahí se determinan eso, ¿verdad? Incluso estos de primera, segunda y tercera categoría, pues lo determinan instrumentos internacionales, ¿verdad? Y esa situación es allí donde nosotros tenemos que determinar a partir de qué es el origen de cada derecho, ¿verdad? El que usted está estableciendo, sí, de ahí se viene, pero se clasifican, como le repito, o sea, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho a la vida incluso, son de primera generación, ¿verdad? Que se establecen así, ¿verdad? Pudiese estarles explicando yo de esas generaciones, de primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? No compete a esta cátedra, pero para explicarle su pregunta, pues lo que usted está diciendo es correcto, o sea, un derecho natural puede convertirse, de acuerdo a lo positivado y por la costumbre, ¿verdad? A determinarse nuestra legislación, por nuestra sociedad, ¿verdad? Y que puede ser eficaz, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se logra entender, Karina? Sí, licenciado, gracias. Ok, bueno. No sé si hay otra pregunta, ya veo que son las 7:40 ya para el caso, ¿verdad? Yo esperaría que darle todo, ¿verdad? Lo concerniente, pues, pero hay situaciones que me dificultan, ¿verdad? Pero bueno, ya para terminar, solo decirles, ¿verdad? En la enseñanza socrática, pues la idea del derecho natural adquiere un cariz nuevo, ¿verdad? Sócrates incluso refiere la exigencia, ¿verdad?, de tal derecho a la voluntad divina y distingue las leyes escritas, ¿verdad?, o derecho humano de las no escritas e inmutables, pues establecidas por la divinidad. Esta tesis, ¿verdad?, de Sócrates, a la que podemos dar el nombre de concepción teológica, ¿verdad?, del derecho natural, fue también defendida por un contemporáneo del moralista, pues, ateniense, el gran trágico Sófocles, ¿verdad?, que dio la respuesta al tirano Creón, ¿verdad?, cuando a le preguntaba si es cierto que le daba sepultura al cadáver del Poliniesi. Encierra la afirmación de un orden superior a los caprichos y convenciones de los legisladores terrenos, pues, pero esa es una situación que pueden generar, ¿verdad?, en esa tesis, partiendo del hecho del derecho natural, pues, ¿verdad? Ahora bien, el concepto de naturaleza es entendido otras veces en una acepción sociológica, es decir, como naturaleza social o sociabilidad, pues, natural del ser humano, pues.
bajo el título de concepción sociológica del derecho natural podemos agrupar a todas las teorías que buscan el fundamento y origen de este, pues en los tributos que el hombre pese como animal político, pues, aunque se escuche peyorativo, pues, pero somos, o en su momento se determinaban, nos determinaban como animales, pues, o sea, por eso animal político, pues, en el derecho natural clásico, es decir, en las doctrinas de los siglos XVII y XVIII se recoge, pues, y desenvuelve en múltiples sentidos la vieja idea defendida en la época de Sócrates por los sofistas griegos de que el verdadero derecho tiene su fundamento en la naturaleza, ¿verdad? Porque eso así lo tenían, pues, por lo cual representa frente al ordenamiento positivo un conjunto de principios eternos e inmutables. Solo que en citadas teorías la noción de naturaleza es concretamente referida al ser humano. Se parte de la convicción de la unidad esencial de la especie, pues, y se pretende descubrir los rasgos constantes de aquel, pues, para desprender de tal estudio, digamos, los principios universales válidos del derecho natural. Otra de las variantes de la teoría de los dos órdenes de las racionalistas, pues, de acuerdo a la tesis de la naturaleza, en que el derecho se funde en la razón, ¿verdad? La doctrina ofrece diversas facetas condicionadas por la forma en que las diferentes escuelas contienden aquel concepto, ¿verdad? Es posible, por ejemplo, proyectar sobre el mundo la idea de racionalidad y considerar que todos los fenómenos se hayan regidos por la inteligencia superior. El preludio, pues, de esa concepción se encuentra en la teoría heraclitana, pues, que se establecía, pues. Ahora bien, poniéndose a las doctrinas que se refiere al concepto de naturaleza a ciertos aspectos esenciales de la realidad humana, la concepción objetivista busca el fundamento del derecho en determinados valores objetivos u objetivos ideales, cuya existencia no depende de los juicios estimativos de los hombres, pues. Verá, para esta postura para esa postura, digamos, intelectual, la validez del orden positivo no puede derivar de requisitos formales, ¿verdad? Sino que es una situación que generaba, ¿verdad? El supuesto a partir de los hechos, ¿verdad? Cómo se generaban, cómo se establecían, ¿verdad? En esa situación, ¿verdad? Ahora bien, eso era como que, digamos, por la forma del el derecho de la naturaleza, ¿verdad? El derecho que tendría que estar escrito, pues. Cuando hablo de que se oponen a las doctrinas que se refieren al concepto de naturaleza, a ciertos aspectos esenciales de la realidad humana, la concepción objetivista busca el fundamento de derecho en determinados valores objetivos u objetos ideales, pues, cuya existencia no depende de los juicios estimativos de los hombres, pues. Para esta postura intelectual, la validez del orden positivo no puede derivar, pues, de requisitos formales, sino que de buscarse el índole de su contenido. El natural resulta entonces un orden intrínsecamente valiosos, en tanto que el vigente solo vale de su forma y la otra, ¿verdad? Y la otra causa de la profunda diversidad que reina en las escuelas anárquicas terminológicas, pues las enormes discrepancias de terminología no solo sino el resultado de lo que anteriormente apuntaban, ya que tiene su origen en el anhelo de superar, ¿verdad? La vaguedad de términos de naturaleza, pero en la época de los sofistas y de Sócrates, los giros usuales eran derecho escrito y no escrito, pues, o sea, lo que estaba determinado y lo que no estaba determinado, como por las costumbres, pues, como equivalente a positivo y natural, pues, pero tal equiparación presenta graves inconvenientes, pues ni todo derecho escrito es positivo, ni todo derecho positivo es escrito. Además, el escrito puede tener positividad, pues ya hemos demostrado como disposición formalmente válida, es decir, vigente, conserva su obligatoriedad aun cuando no sea obedecida, pues normas que les decía yo en su momento no pueden ser de obligatorio cumplimiento porque, pues sí, la realidad de nuestra sociedad no la establecía, pues. Por otra parte, el derecho consuetudinario es a fortiori positivo, mas no en todo caso sería correcto llamarlo escrito, pues. Ciertos juristas han querido reemplazar la expresión derecho natural por el derecho justo, pues. Esto es decir, quienes le emplean deberían para proceder con congruencia oponer este concepto del derecho vigente, no al derecho positivo. La oposición daría entonces entre derecho intrínsecamente válido y formalmente válido. Es más,
Si por positividad entiende la observancia de una norma o un conjunto de normas incuestionables, tendrá que admirarse la posibilidad de que el derecho se convierta en positivo, como hay que aceptar, ¿verdad? También la del que el positivo sea justo, pues un solo, digamos, precepto puede coexistir o por el contrario presentarse aislado los atributos de vigencia, validez intrínseca y facticidad, pues algunos autores creen zanjar las dificultades que hemos venido subrayando, pues al poner la noción de orden positivo, el concepto de derecho racional, pues este giro es incorrecto entre otras consideraciones porque el derecho positivo es racional también, pues no escapa tampoco a darnos de la crítica la noción de derecho objetivo como sucedáneo pues de las palabras de derecho natural, ¿verdad? Ya que provoca inevitablemente confusiones a causa de otro empleo que se le asigna, pues al distinguir el derecho como norma del derecho como facultad, pues las explicaciones precedentes conducen a la conclusión de que los términos menos equívocos son los derechos intrínsecamente válidos, pues para el tradicionalmente llamado justo natural, pues que se derivaba, pues que el derecho formalmente válido, ¿verdad?, para el creado o reconocido por la autoridad soberana, y positivo, pues, para la intrínseca, formal o socialmente válido, cuando gozan de mayor o menor eficacia, ¿verdad? Como lo dijimos arriba, pues, de la validez, ya sea formal o intrínsecamente, pues, y la factibilidad, pues, son atributos que pueden hallarse unidos o darse separados en reglas del derecho, ¿verdad? Casi estimamos superfluo declarar que lo que es que de acuerdo con una posición positivista es derecho, puede o no serlo desde el punto de vista del derecho natural, pues, y viceversa, pues, colige de aquí, pues, que la denominación común no corresponde siempre al mismo objetivo. Quien pretende entender a los demás y desea ser entendido tendrán que empezar por definir su actitud y exigir de los otros una definición análoga, pues, o sea, muy amplia, ¿verdad? Sin combinar, si combinamos los tres conceptos que hemos venido aludiendo, ¿verdad?, la positividad, lo natural, ¿verdad?, cubrimos 7 posibilidades diferentes. Una, que el derecho formalmente válido sin positividad ni valor intrínseco. El derecho intrínsecamente valioso, dotado de más de vigencia o validez formal, pero carece de positividad, ¿verdad?, como lo vemos, ¿verdad? También podemos ver como derecho intrínsecamente válido, que no reconocido por la autoridad política y desprovisto de eficacia, es decir, que no pueda ser cumplido, ¿verdad? También podemos ver que el derecho formalmente válido, sin valor intrínseco, pues, pero provisto de facticidad, pues. También que el derecho positivo formal e intrínsecamente válido, ¿verdad? Y el derecho intrínsecamente válido positivo, pero sin validez formal. También podemos ver que el derecho positivo o consuetudinario, pues, que ha sido positivado sin vigencia formal ni validez intrínseca. O sea, hay una situación que puede generar, ¿verdad?, un supuesto en la cual da cabida a muchos, ¿verdad?, pero que pueden generar en su momento discusiones, ¿verdad?, para poderse determinar o no una concepción para uno u otro, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿verdad? Y con respecto al examen, ¿verdad? También necesito saber con respecto a eso, ¿verdad? Que todos estemos en la misma línea, ¿verdad? Quiero que por lo menos todos lo hagan y que salgan con buenas notas, pues. Eso me va a alegrar a mí, que ustedes están aprendiendo y están aprendiendo, ¿verdad? Situaciones de lo que estamos platicando, ¿verdad? Y que son propias de la materia de derecho, de introducción al estudio del derecho 1 que estamos conociendo. ¿Hay preguntas hasta acá de lo que hemos hablado? ¿Hay preguntas hasta acá? Karina, Marlene, Nancy, Priscila, Rodolfo. No, todo bien, Lick. Estamos bien, Lick. Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Continuamos el día martes próximo, ¿verdad? Estaré atento para las preguntas que me estén haciendo, ya sea por WhatsApp o ya sea por plataforma para la elaboración del laboratorio, ¿verdad? Esfuércense, por favor, de hacerlo. Yo sé que ustedes pueden, ¿verdad? Y pues hasta aquí nomás me quedo.
Me despido de ustedes si no hay ninguna pregunta. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick.